Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista deportivo Fernando Evangelio de la cadena COPE. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí. Vamos a repasar un poquito tu trayectoria y hablar sobre la Premier League. ¿Cuándo decidiste estudiar periodismo? Pues fue un descubrimiento tardío de mi vocación, porque parece que las personas que me rodeaban tenían más conciencia de mi vocación periodística que yo. Yo me di cuenta un poquito más tarde. Empecé a estudiar informática aquí en Madrid, informática técnica de gestión, porque, bueno, tuve la idea errónea de que como informática parecía tener salidas laborales y parecía tener un futuro próspero como trabajador. Y no digo que me equivocara por eso, me equivoqué porque me gustaba jugar al FIFA y al PC Fútbol y ya pensaba que los ordenadores eran eso. Y claro, no tenía nada que ver. Había que estudiar mucha matemática y mucho cálculo y tal, y no era para mí. ¿Qué pasó? Que yo me vine a vivir a Madrid a un colegio mayor, que se llama Colegio Mayor Chaminade, que sigue teniendo su emisora de radio, que sigue llamándose Onda Mayor, y empecé a hacer radio deportiva y todo tipo de radio musical y magazine. Y la radio me atrapó ya para siempre. Ya me había atrapado como oyente, pero ya empezando a hacer radio de forma un poquito más de aficionado en el colegio mayor y hacer los programas que me gustaban y hacer radio con amigos y tal, eso fue definitivo. Entonces llegó lo inevitable, que el segundo año de informática, cuando me iban a echar de la carrera en realidad, decidí apostar por el periodismo. Aposté por el periodismo con la ayuda inestimable de mis padres que me lo permitieron económicamente y a partir de ahí pues ya empezó todo lo demás. ¿Por qué te has centrado en el deportivo y además en el fútbol internacional? Bueno, es que a mí siempre me ha gustado mucho el deporte. Siempre he sido espectador y oyente de tele y de radio deportiva y de prensa deportiva. Siempre me ha apasionado mucho el deporte como espectáculo audiovisual. Entonces, bueno, tuve la elección fácil, era lo que yo quería hacer. ¿Podía haber hecho otra cosa? Sí, porque en mi etapa de formación primera, o en los primeros años de formación, yo en realidad hice de todo. En radio, hecho cualquier cosa imaginable la he hecho. He hecho de guionista, de productor, me he comido un montón de guardias en el Bernabéu y en el Estadio del Atleti. He cubierto ruedas de prensa, pero también he hecho informativos sobre política, he hecho radio musical, he hecho magazine, he hecho prácticamente de todo. Me fui desviando hacia el periodismo deportivo simplemente porque, hombre, porque se me presentó la oportunidad de hacerlo así y sobre todo porque era mi verdadera vocación. O sea, a mí lo que me gustaba era el periodismo deportivo y fue más o menos una carrera natural. Luego también es verdad que en esta profesión, como en muchas otras, pero en esta yo creo que especialmente, tienes que tener suerte en determinados momentos y estar en el momento justo, en la situación correcta y que te vean, que apuesten por ti y que alguien te apoye y que apueste por tu trabajo y poder dar pasos hacia adelante. Eso es fundamental. O sea que se fue dando todo para que yo fuera progresando, pero el periodismo deportivo es que era inevitable. Yo con 8 años o con 7 años o incluso más pequeño les explicaba a mis profesoras en el colegio que era el fuera de juego y me ponía a narrar partidos imaginarios que yo me hacía conmigo mismo. O sea, es que estaba cantadísimo. Yo, por lo que fuera, me di cuenta más tarde, pero tenía que ser eso. No podía ser otra cosa. ¿Te ves en otro medio aparte de la radio? Pues afortunadamente he tenido experiencia en prensa escrita, he tenido experiencia en prensa en periodismo digital, eh, tengo cierta experiencia en podcast y he hecho bastante de tele.
No de tele frente a cámara, de eso he hecho muy poquito, pero he estado muchos años comentando fútbol en televisión y he tenido la oportunidad de estar primero en Localia Televisión, que era una red de emisoras de televisión locales que pertenecían al grupo Prisa y al final ese proyecto se acabó desapareciendo, pero salió una muy buena cantera de ahí. Por ejemplo, Miguel Ángel Román, el narrador de Movistar, ahora de Movistar y Gol Televisión, salió de ahí, por ejemplo, y es uno de los muchísimos ejemplos que hay de Localia. Estuve muchos años en Canal Plus de comentarista, cuando trabajaba en la SER, ya cuando me pasé a COPE eso fue ya más complicado de compaginar. Cuando se transformó en Movistar Plus, estuve una pequeña etapa en Movistar Plus, estaba en la televisión de Castilla-La Mancha. Hubo una medio posibilidad de desembarcar en DAZN, pero al final quedó en nada y de momento con DAZN no he hecho nada. Y hace poco estuve en Eurosport comentando Liga Portuguesa, o sea, he tenido bastantes experiencias en tele. De todo, yo me quedo con la radio, el resto también me gusta, ¿eh? Y de hecho, ahora tengo muchas ganas otra vez de hacer tele porque el papel de comentarista de televisión es muy distinto al de comentarista de radio. Tienes más tiempo de exposición, puedes demostrar un poquito más tus conocimientos o lo que sabes o cómo te has preparado el partido. Eso en televisión hay más opción de hacerlo que en la radio. Entonces, hay cosas de la tele que me gustan mucho, pero la radio es mi primer amor y será mi amor eterno siempre. Es mi medio preferido. Yo creo que es un medio inigualable. La capacidad que tiene la radio para hacerte imaginar cualquier escenario, trasladarte casi a cualquier escena. Aunque exista Twitter, la radio para mí será siempre inigualable en la inmediatez, en la forma de contarte las cosas al segundo y en mantenerte bien informado y entretenido y además estimular tu imaginación. Para mí es un medio inigualable y a mí es el medio que más me gusta. Estoy abierto a hacer otras cosas porque soy también muy inquieto y me gusta probar cosas nuevas y me gusta también cambiar un poco el tipo de trabajo que hago todos los días desde hace mucho tiempo, pero reconozco que la radio es, bueno, si tengo la posibilidad de hacer radio toda mi vida, yo creo que la voy a hacer, porque es el medio que más me gusta. Ahora centrándome un poco en la Premier League, la primera pregunta es, ¿qué han gestionado bien los dirigentes que la manejan o que mandan sobre ella para que tengan los clubes mucho mayor potencial económico que, por ejemplo, los de la Liga Española? Bueno, eso es una mezcla de muchos factores. Estábamos discutiendo sobre eso en Twitter este fin de semana, porque puso un tuit reaccionando a que hubiera 39 goles en los 8 partidos de esta jornada de lo Sí. que llevamos disputado de Premier, hasta el lunes, que quedaban 2 partidos, y hubo un poquito de discusión ahí, porque yo considero que la Premier es la mejor liga del mundo. Lo pienso por muchos motivos, no solo porque tengan más dinero. Bueno, si tienen más dinero, por algo será. Algo habrán hecho los ingleses para tener más dinero. Es verdad que el mercado de la Premier lleva unos años que está bastante inflado y en algún momento la burbuja puede explotar. Y que se gastan muchísimo dinero en algunos fichajes que después en rendimiento a lo mejor no dan tanto el retorno económico que ellos piensan. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que por muchos motivos a mí la Premier me parece mejor. Me parece un campeonato mejor organizado a muchos niveles. Me parece un campeonato mejor vendido internacionalmente, que piensa mucho más en el aficionado de a pie, no solo en el aficionado que lo ve por televisión. De hecho, la Premier prioriza al aficionado de a pie desde hace muchos años. Ahora mismo no se están solapando partidos en el horario, porque no hay público en ninguno. Pero cuando haya público, cuando empiece a entrar la gente en los estadios de la Premier, el horario del sábado a las 4 de la tarde seguirá sin televisarse porque es un horario protegido desde hace muchos años para que los aficionados de las categorías inferiores, de la segunda para abajo, puedan ir a ver a su equipo y no perjudique la exposición en televisión de la primera división al resto de las categorías.
Luego es verdad que hacen cosas raras, ¿eh? Los ingleses un poco van en su dirección, y cuando ha habido una ley no escrita, por ejemplo, de que no había que coincidir con la Champions y que la Champions era sagrada, ha habido partidos de Copa de la Liga a la misma hora que la Champions, y a ellos les da igual. En algunas cosas es verdad que son un poco especiales, pero como campeonato es que a mí me parece imbatible ahora mismo, y yo creo que la Liga Española no es que no esté en disposición casi ni de compararse, para mí, ¿eh? Yo creo que la diferencia es abismal. Y como muestra un pequeño botón, que no es todo, pero es una pequeña muestra, la estrella del Valencia, que es Rodrigo Moreno, se ha ido por una cantidad bastante respetable de dinero a un recién ascendido de la Premier. Es que los equipos de la parte baja de la Premier le están quitando las estrellas a los equipos históricos del quinto, cuarto, tercer puesto histórico de la Liga Española. O sea, vamos, para mí es que no hay comparación posible. Bueno, comparación hay, pero que ahora mismo están muy, muy por delante de nosotros en muchas cosas, es lo que pienso. Se habla mucho del top 6. ¿Ves al Everton, por ejemplo, esta temporada, el fichaje de James, y al Leicester Mm. metiéndose en ese top 6 esta temporada? Wolverhampton de Nuno también es un equipo que ha hecho Sí. las cosas bien en el mercado y que, bueno, como tiene la figura de Méndez detrás y él lo organiza todo y el equipo se ha formado bastante bien y tiene un buen entrenador, porque a mí Nuno Espíritu Santo me parece un buen entrenador. Está el Tottenham de Mourinho intentando resistir esa posición de privilegio entre los 6 primeros y asaltar la Champions. El Arsenal de Arteta terminó la temporada ganando títulos y yo creo que tiene muy buena pinta. Además han conseguido renovar a Aubameyang, y eso es renovar a tu máxima figura es un pilar del proyecto importantísimo. Y después los grandes de la liga inglesa. Yo creo que al United le sigue sin dar para pelear por el título. Me da la sensación. Lo digo porque, aunque haya dejado buenas sensaciones a final de la temporada, si analizamos la trayectoria con Solskjaer, ha sido una montaña rusa, han sido altos y bajos. Entonces, y después City, Liverpool y Chelsea, pues peleando por el título. A mí se me antoja espectacular la liga inglesa, y esa es otra cosa. Es verdad que la diferencia del Liverpool con el City el año pasado fue muy considerable, Sí. y que a lo mejor cabría esperar un poquito más de igualdad con las condiciones que tienen allí entre el campeón y los equipos que vienen detrás. Pero el Chelsea, por ejemplo, sí que te puedes imaginar que gane el título. Y sin embargo, aquí ahora mismo, no sé, yo al Atlético le veo peleando por la Liga, pero ahora mismo no le veo ganándola. Y el binomio Madrid-Barça es muy difícil de romper. Ojalá que algún año se rompa, y eso querrá decir que la Liga Española está avanzando, pero yo creo que también en eso nos llevan ventaja y no hay punto de comparación. Sí, por ejemplo, has hablado del Manchester United. Yo creo que en el medio campo tiene muy buen medio campo, pero quizás en defensa y en la delantera están un poquito cortos, ¿no? A mí el fichaje de Van de Beek me ha extrañado un poco, ¿eh? Me parece un buen futbolista y un futbolista con proyección para fichar en cualquier gran equipo, pero no creo que fuera lo que más le hacía falta al Manchester United ahora mismo. En la posición en la que mejor ha rendido Van de Beek es de media punta con un falso 9, con un no delantero, como era Tadic, por ejemplo. Y esa posición de liderazgo por detrás del punta en el Manchester United la ejerce Bruno Fernández, que para eso ha llegado hace poco por Sí. mucha pasta, y para eso ha tenido una influencia directa en el ascenso del Manchester United en los últimos meses. El ascenso de rendimiento del Manchester United primero se explica por la figura de Bruno Fernández, con lo cual me ha extrañado un poco, porque yo a Van de Beek con Pogba, por ejemplo, en el doble pivote y con Bruno Fernández por delante, 2 extremos y un punta, no le veo. No veo que pueda cumplir ese papel en el Manchester United. Yo no me lo imagino. Entró en la segunda parte del partido este fin de semana, en el partido que perdieron en casa con el Crystal Palace, y de hecho se situó de media punta cuando entró, y fue Bruno Fernández el que retrasó un poquito su posición. No lo sé. Es un buen futbolista, pero a mí me extraña un poco su fichaje, porque no creo que fuera lo que más necesitara el equipo. Y en cuanto a la defensa, sigue teniendo que progresar mucho. El United es una asignatura pendiente que tienen.
Están buscando el lateral izquierdo. Parece que Alex Telles del Oporto podría llegar en las próximas horas, porque Telles, el brasileño, quiere salir del Oporto y está en el último año de contrato y sería una buena oportunidad para el Manchester United, que quiso a Reguilón, pero que no se lo llevó porque no quiso firmar la famosa cláusula de recompra del Madrid, porque es política de fichajes del club y no lo quisieron hacer. El Tottenham aceptó y se lo llevó el Tottenham. Así que, bueno, que han querido fichar a Jadon Sancho y no lo han conseguido. También creo que los problemas del Manchester United son un poco estructurales. Es que yo creo que Ed Woodward, el hombre que está encargado de dirigir el equipo en lo deportivo, no es un director deportivo, ni es un hombre de fútbol. Entonces, yo creo que los problemas del Manchester United van más allá de fichar a un central y a un lateral izquierdo o que quién va a ser titular, si Van de Beek o Bruno Fernández en la media punta y qué va a hacer el holandés en el equipo y si Pogba se va a quedar. Yo es que creo que los problemas del Manchester United están más arriba, están en la estructura del club, en la organización. Luego el Chelsea también ha hecho bastantes fichajes y se le da como uno de los candidatos al título. Sí, tiene que pulir, corregir algunas cosas. Y a mí Timo Werner es que me vuelve loco. Es un futbolista que me encanta. Es un delantero que está todo el rato tirando desmarques, que te vuelve loco, que yo creo que se va a adaptar muy bien a la Premier, que cuando el equipo tiene espacio, él tiene espacio para correr. Aunque Fabinho este fin de semana le ha defendido bastante bien en el Chelsea-Liverpool, pero es un futbolista que con espacios para tirar desmarques y para llevarse el balón es devastador, que en el mano a mano con el portero es muy bueno, que después tiene recursos de rematador muy bueno, aunque no haya sido un 9 puro prácticamente en ningún momento de su carrera, aunque ocupa esa posición. No es, digamos, el prototipo de delantero centro, y menos en Alemania, que hemos estado acostumbrados a ver históricamente. Pues a mí me gusta mucho. Kai Havertz me parece un muy buen proyecto de futbolista, pero que todavía es joven y que Timo Werner es una realidad y Kai Havertz es una promesa, hay que ir con calma con él. Me da la sensación. Han perdido a Willian, que ya está brillando en el Arsenal y que ya está siendo imprescindible para Arteta. Y después vamos a ver quién lleva la manija del mediocampo, porque Jorginho parece que no termina de asentarse. Y luego tiene varios problemas. El Chelsea, uno es en la posición de lateral izquierdo, donde están esperando a Chilwell como agua de mayo. Cuando vuelva Chilwell va a ser el que ostente esa plaza. Yo creo que al equipo le va a venir muy bien. Y después en la portería. Lampard no confía en Kepa y el año pasado de hecho le dejó en el banquillo en varios tramos de la temporada. Pasa que Kepa ha costado mucho dinero y tiene un sueldo muy alto y no es tan fácil su marcha del Chelsea a otro equipo. Creo que se ha hecho oficial, me parece que hoy el fichaje de Mendy, el portero del Rennes, y yo creo que eso es mala noticia para Kepa. Así que hay que ajustar algunas cosas en el Chelsea, pero a mí me parece un equipazo que ha fichado muy bien y que si mantiene cierta regularidad en el primer tramo de temporada, en los 10 primeros partidos de temporada, creo que podría incluso pelear el título. Vamos a ver. Después del Boxing Day posiblemente ya sepamos ver si el Chelsea va a ser capaz de aguantar ese tirón o no. Sí, además tiene a Ziyech, a Pulisic, a Mason Mount, es que tiene un auténtico equipazo. Sí, está Abraham todavía. Sí. Creo que no se ha ido todavía Giroud, que es un recurso para ciertos partidos y a ver si salen. También hay que tener en cuenta que este año no pasa como el año pasado en la Premier, que el mercado se cerró antes de empezar los partidos. Han aprendido de eso y al final van a dejar cerrar el mercado cuando lo cerramos los demás. O sea que hay posibilidades todavía de salidas y de entradas en la Premier y yo creo que hay equipos que todavía les va a dar tiempo a reforzarse, pero el Chelsea sin duda tiene buena pinta y tiene el reto de a ver si es capaz de aguantarles el ritmo al Liverpool y al Manchester City. Luego el Liverpool también se ha reforzado con Thiago, con Diogo Jota. Y con Simicas, el lateral griego, izquierdo, un fichaje por línea. Lo de Thiago es un fichaje impresionante por el precio, por el estado de forma en el que está Thiago ahora mismo. Acabó la temporada. Fíjate que después del confinamiento en la liga alemana se perdió bastantes partidos por lesión, pero hizo un tramo de final de Champions tan espectacular
y después los partidos que ha hecho con la selección española, está en el mejor momento de su vida futbolística, Thiago Alcántara. Y además es que le vienen muy bien sus características, le vienen muy bien al equipo de Klopp, a la forma de jugar de Klopp, y le faltaba un futbolista que fuera tan virtuoso con el balón en el centro del campo, que pudiera marcar los ritmos de posesión del equipo cuando los rivales se les encierran, que a veces se lo hacen al Liverpool, y el equipo ha tenido que ir mejorando esa faceta de un poco de ataque posicional que dicen los entrenadores. Sí. Y Thiago en eso es un maestro, que va a dirigir al equipo con pases cortos, medios y largos, con pases que van a buscar la defensa rival y que van a ser un caramelo para los atacantes. En posesión va a juntar más al equipo y le va a permitir hacer esa presión alta tan característica de los equipos de club. O sea, yo creo que las características de Thiago, aparte de Thiago estar en el mejor momento de su carrera, las características de Thiago son brutales para este Liverpool, y ha tenido un impacto inmediato. El viernes se hizo oficial su fichaje. Yo el Sí. sábado pregunté a alguien que conozco que tiene muy buena información de la Premier, y me dijo, no, va a jugar, no de titular, pero va a jugar un rato. Y se confirmó. El domingo jugó toda la segunda parte, y en la segunda parte del partido contra el Chelsea, que el Liverpool ayudó en la expulsión de Christensen, pero yo creo que fue mejor. También en 11 contra 11 también fue mejor. Y en el momento que estuvo Thiago en el campo, es verdad que era en superioridad, 11 contra 10, pero aún así es impresionante. 75 pases, que era más de lo que había dado cualquier jugador del Chelsea en el partido entero, y récord de pases de un jugador en una primera o segunda mitad desde que la Premier cuenta estadísticas. Es que el impacto de Thiago ya ha sido tremendo en su primer partido. Hay que tener un poco de paciencia y verle más, pero vamos, yo creo que el matrimonio es perfecto. La forma de Thiago Alcántara ahora mismo con el equipo al que ha ido, al que ha llegado. Y luego el City de Guardiola, que fichó a Nathan Ake y a Ferran Torres, también Sí, se le espera, y que vamos, sigue buscando un central. Parece que quieren fichar por un precio elevado a Kunté, el central del Sevilla. O sea, que sigue buscando más centrales. Perdona que te he interrumpido. no pasa nada, no te preocupes. Que al final otro es un claro candidato a pelear por la Premier League. ¿Crees que le falta en alguna posición algún otro fichaje? Yo creo, o tiene buen equipo ya con lo que tiene. Aparte de la defensa, que sí que creo que en la defensa le faltaba algo. Bueno, ha llegado Ferran para más o menos cubrir la baja, aunque son futbolistas algo distintos, pero más o menos cubrir el hueco que dejaba Leroy Sané, que no quiso renovar y que se quiso marchar porque quería tener más protagonismo, y en el Bayern yo creo que lo va a tener. Eh, bueno, a ver cómo está el Kun Agüero físicamente, porque parece que se va a perder un mes de competición al principio, y que está arrastrando esos problemas que podrían castigarle durante la temporada. Si la opción de ataque solo es Gabriel Jesús, igual se queda un poquito corto por ahí, aunque en el Manchester City de Guardiola hemos visto a Sterling y a De Bruyne, incluso a David Silva, que ya no está, le hemos visto hacer la función de falso 9. Sí que en defensa puede que le falte algo más, y a Fernandinho está llegando al momento de acercarse un poco a sus últimos momentos de carrera. David Silva se acaba de marchar. Bueno, hay determinados puestos en los que también, lo que comentábamos del Kun Agüero, Sí, hay determinados puestos en los que también yo creo que el club tiene que pensar, habiendo estado a punto de ser, porque ha estado a punto de ser sancionado. sancionado por la UEFA por el fair play financiero, que de hecho no ha sido sancionado porque la UEFA presentó las alegaciones fuera de plazo. Si no lo hubiera sido, incluso el fallo del TAS llegó a reconocer que si eso no se hubiera producido, si las alegaciones hubieran sido presentadas en forma y tiempo correctos, probablemente estaríamos hablando de que el Manchester City esta Champions no la iba a jugar. Entonces, bueno, tienen que hacer ese encaje de bolillos económico, pero creo que también tienen que pensar un poco en determinadas posiciones, poder mirar un reemplazo o empezar a pensar en el futuro. También el fichaje de Ferran Torres va por ahí. Un futbolista que puede
rendir al máximo nivel. Vamos a ver cómo se adapta a la Premier, pero que es un futbolista para futuro, para tener 5, 6, 7 temporadas Sí. en tu plantilla. Luego, ¿qué te parece el fichaje de Bale por el Tottenham? El fichaje de Bale por el Tottenham creo que responde a una conexión emocional y a una fe de Mourinho por intentar recuperar al jugador. Fue Mourinho el que recomendó a Florentino Pérez que lo fichara, y Bale llegó después de la marcha de Mourinho, pero también un poco influenciado por esa recomendación de Mourinho, yo creo. Entonces, bueno, yo creo que Mourinho le tiene mucha fe. Vamos a ver, cuando pueda jugar Bale, que de momento ha llegado lesionado, a ver si las lesiones le respetan, a ver si puede encadenar 6, 7, 8, 10 partidos, 12 partidos seguidos. Y yo las condiciones del jugador sigo creyendo. A ver dónde juega. El 9 del Tottenham indiscutiblemente es Harry Kane y él podría jugar de segunda punta, podría jugar en la derecha, con Kane de punta y Son Heung-min en la izquierda en un 4-3-3. Bueno, puede desempeñarse en varias posiciones. Gales, por ejemplo, que es el equipo que más juega en torno a Bale de todos en los que ha estado, más incluso que el primer Tottenham, del último Tottenham de Villas-Boas, el último Tottenham en el que jugó Bale. Yo creo que, bueno, esa posición de banda derecha podría ocuparla también en el Tottenham, pero vamos a ver cómo está él, a ver cómo se recupera de la lesión y a ver si es capaz de encadenar varios partidos seguidos, pero en la Premier al final también es su hábitat y es el club donde estalló. Entonces, bueno, si Bale no se va a recuperar como futbolista de altísimas prestaciones en el club del que salió, no sé dónde va a recuperarse, la verdad. O sea, si es ahora o nunca para él, me parece. A ver si lo aprovecha. Y luego el Arsenal de Arteta, que también están dejando muy buenas impresiones, Ceballos, Pamellán, Nketiah, que juega también. También Sí, están haciendo un buen juego y están logrando tener una cierta continuidad Arteta. creo que Mikel debe aprender mucho al lado de Guardiola, porque todos los segundos de Guardiola al final acaban haciendo... Bueno, Mourinho yo creo que le ha pasado también algo parecido, que son tan buenos que acaban haciendo carrera en solitario. Yo creo que he aprendido mucho de Guardiola, también en su etapa como jugador, y yo creo que siempre ha tenido... claro, yo no tengo amistad con él y le conozco todavía personalmente, pero le he hecho varias entrevistas, en la etapa de la SER le hice varias entrevistas, cuando jugaba fuera de España, y me daba la sensación siempre de ser un tipo muy, muy equilibrado, muy sensato, que tenía las ideas muy claras y que tenía el fútbol en la cabeza. Era capaz de organizar el juego del equipo mentalmente y de luego trasladar a su juego esa capacidad de liderazgo y de organización que tenía ya cuando era futbolista, cuando era centrocampista. Y yo creo que tiene pinta de muy buen entrenador. El Arsenal le ha pasado que, claro, ha tenido un entrenador durante muchísimos años de su vida y como pasó con Ferguson en el United, que es algo inevitable, cuando tú tienes durante 2 décadas al mismo entrenador, el post-entrenador, la etapa posterior a ese entrenador es muy complicada. Le va a pasar al Atlético cuando el Cholo Simeone diga que se va o se harte o el Atlético se harte de él. Va a pasar. Eso en el Atleti también, creo que también va a pasar. Entonces es normal que después de Wenger pues haya una etapa complicada. Pero yo creo que su idea de fútbol es bastante firme, que está haciéndolo bastante bien en el mercado, que ha conseguido un puntazo, que es que Aubameyang se quede, porque Aubameyang estaba más fuera que dentro del equipo. Y conseguir convencerle para renovar. El Arsenal tiene un ataque ahora mismo con Willian, Aubameyang y Lacazette. Y el refuerzo de Nicolás Pepe desde el banquillo, por ejemplo, que es difícil de igualar, ¿eh? O sea, y yo creo que el equipo se tiene que construir por ahí, intentar mejorar en defensa y esa fragilidad defensiva que ha tenido. A ver si Pablo Marí, el ex del Flamengo, tiene la oportunidad de jugar una época seguida y de poder demostrar que puede ser un interesante central de Premier, que yo creo que por características lo puede ser sin duda. Mikel ha dado el mando a Ceballos y en este segundo año de cesión
va a ser un futbolista capital para él, aunque le viéramos empezar desde el banquillo el primer partido y picarse con Nketiah y luego darle la asistencia a Nketiah en el segundo partido. Pero yo creo que va a ser muy importante y que con Xhaka puede formar una buena pareja. Si es que el suizo aguanta en el club, otro que ha estado a punto de marcharse, ha estado más fuera que dentro y al final se ha quedado. Creo que es un proyecto interesante el del Arsenal y que te diría que para pelear la Liga yo no lo veo, pero para entrar en esos 4 primeros de Champions yo creo que sí que le puede dar. Así que muchas ganas de ver al Arsenal de Arteta esta temporada también. Y por último te voy a preguntar por el Everton de Ancelotti, con el fichaje de James y de Alan. También ahora en las primeras jornadas está dando un muy buen nivel y muy buena imagen del equipo. No sé dónde estará su cota a final de temporada, pero pinta bien. Sí, porque ¿qué ocurre? Que Ancelotti es un buen entrenador, que por fin ha tenido tiempo para poder perfilar un poquito el proyecto a su manera. Calvert-Lewin ha empezado muy bien. Sí. James, la confianza que tiene en él el entrenador se ha visto desde el primer minuto que ha estado en el campo, porque es un futbolista que ahora mismo en estos 2 partidos le hemos visto sentirse protagonista, querer el balón, generar oportunidades. En el primer partido tuvo oportunidades, pero no marcó ni dio asistencia. En el segundo ya tuvo un impacto inmediato en ese sentido. O sea, creo que es un proyecto que tiene muy buena pinta. De Doucouré, el ex del Watford, no se habla mucho, pero es un futbolista capital para un equipo Premier. Es un futbolista brutal que tuvo un rendimiento en el Watford la temporada pasada salvaje y yo creo que le va a venir muy bien al Everton para ligar esas 2 áreas del campo en esas transiciones, en el comportamiento defensivo del equipo. Yo creo que le va a venir muy bien Doucouré. Digne ha tenido momentos que ha estado a un nivel escandaloso, o sea, de ser el mejor lateral de la Premier. Y si mantiene un poquito la regularidad, pues yo creo que va a tener una incidencia clara en el equipo. Y los centrales ya están establecidos. Y Keane ha jugado incluso ya algunos partidos con la selección inglesa y si está bien puede ser incluso titular con la selección en la Eurocopa. Entonces, bueno, yo creo que tienen un buen equipo y le doy también posibilidades de alcanzar esa zona noble de los... Para saltar el Big Six hace falta, Sí. hace falta. Al Leicester, fíjate, el Leicester dábamos por hecho que lo iba a hacer la pasada temporada y al final se cayó de puestos Champions, porque le pasó factura, como a otros equipos también les pasó factura el post-confinamiento. Pero el Everton yo creo que sí que puede pelear por puestos europeos, así que es una Premier espectacular. O sea que creo que vamos a disfrutar mucho. Pues muchas gracias por tu colaboración. Nada, gracias a ti. Seguir deseándote el éxito que estás teniendo y que sigas consiguiendo tus metas en el futuro. Igualmente, lo mismo digo. O sea que muchas gracias por la charla, que me lo pasa muy bien. Y nada, que haya suerte para lo que queda de camino. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo enorme. Igualmente. Adiós.